Bueno, vamos a tocar un tema que es básicamente tomar un texto de un padre de la iglesia. ¿A qué se llama padres de la iglesia? Los padres de la iglesia son los primeros santos que pusieron básicamente las bases de la doctrina católica. Es decir, los primeros sucesores de los apóstoles. Están los apóstoles, luego cuando se oigan a escuchar de patrística o de los padres de la iglesia, son los sucesores de los apóstoles, los sucesores inmediatos de los apóstoles. Es básicamente la primera iglesia primitiva. Entre ellos está San Gregorio, San Irineo, San Jerónimo. O sea, hay bastantes santos. Solamente hay dos padres de la iglesia que no son santos, por diferentes razones. Después ya, si hay tiempo les explico, pero son Orígenes y Tertuliano. Se llaman padres de la iglesia, pero no son santos, son los únicos que no son santos. Y voy a tomar un texto de Tertuliano, y es acerca de una breve, pero yo creo que de las más fecundas reflexiones que yo he escuchado acerca del matrimonio. Me imagino que aquí hay personas casadas o personas que están pensando algún día casarse, y si hay alguien que no piensa casarse, sea religioso o célibe, si hay algo seguro es que en la vida se va a encontrar con gente casada. Así que ayudará esto, ya sea para los casados, puede ayudar para los que están solteros y están en vías a casarse algún día, o aunque uno se consagre, sea religioso o religiosa, o quede como célibe, para poder orientar bastante los matrimonios, porque el Papa Francisco hace no mucho, él mencionó con esto del sínodo que el matrimonio siempre ha sido atacado por el demonio, siempre ha sido atacado, pero que lo que se están dando cuenta es de que un ataque como el que están recibiendo ahora los matrimonios no se había visto en toda la historia de la iglesia. O sea, el demonio está intensificando de una manera sumamente agresiva los ataques contra el matrimonio. Evidentemente, atacando el matrimonio está atacando a la familia. Si ataca matrimonio y familia, ya no hay célula de la sociedad. Es inteligente en este sentido saber dónde pega, está pegando. También está pegándole a los sacerdotes, porque sabe que también son cabezas. Tiras al sacerdote y las comunidades empiezan a fragmentarse. Entonces es importante poder ser consciente de esta batalla, ¿verdad? No para a tener temor o miedo, sino precisamente para poder responder a estas cosas que se nos están viniendo. Entonces, el texto, voy a ir desmenuzando el texto de Tertuliano, ¿verdad? Empieza diciendo Tertuliano, ¿cómo podré expresar la felicidad de aquel matrimonio que ha sido contraído ante la Iglesia, reforzado por la oblación eucarística, sellado por la bendición, anunciado por los ángeles y ratificado por el Padre? Porque en efecto, tampoco en la tierra los hijos se casan recta y justamente sin el consentimiento del Padre. Aquí alaba el matrimonio, pero el matrimonio sacramental. Ya tiene un cierto valor el matrimonio civil, pero está muy lejos de acercarse a la realidad sacramental. Por eso para la Iglesia, de alguna manera, la gente llega a decir que, ¿para qué me caso si es un papel? Casarse al civil sí es un papel. Casarse a la Iglesia es muchísimo más que un papel. Inclusive, a veces llegan a decir, vamos a casarnos para recibir la bendición. El sacramento de la Iglesia es más que una bendición, es mucho más que una bendición. El Padre puede darle una bendición a cualquier persona, pero la bendición de alguna manera entra en la parte de lo que le llaman sacramental. Los sacramentos, y entre ellos el matrimonio, tiene totalmente una dimensión sagrada, alta, sumamente alta. Entonces, cuando yo escucho lo de Tertuliano que dice, ¿cómo podré expresar la felicidad de aquel matrimonio que ha sido contraído ante la Iglesia? Es decir, todo lo que va a hablar aquí Tertuliano está hablando del matrimonio sacramental. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo interesante es de que, yo no sé si han escuchado más de una vez, por ejemplo, cuando hay parejas que están en unión libre,
he escuchado mucho esto de parejas que están en unión libre. Dicen, pero ¿para qué casarnos? Si nosotros hemos visto que cuando se casan empiezan los problemas. Eso es algo muy grave. Eso es casi básicamente una blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Es una ofensa a Dios. ¿Por qué? Porque el que dice, yo no me caso, porque cuando uno se casa es cuando comienzan los problemas, está diciendo que Jesús es razón de división. Que Jesús viene a echar a perderle su relación de pareja. Eso es lo que está diciendo una persona que dice, yo no me caso porque casándose empiezan los problemas. Aunque en cierta parte puede tener un poco de verdad, porque cuando un matrimonio es ya de Dios, evidentemente ¿a quién le estorba? A Satanás. Es decir, que el problema ciertamente se va a intensificar porque evidentemente a alguien le están estorbando que estén ya entrando en una dimensión de gracia. Entonces, en ese sentido, sí, cuando tú te casas se ponen peor las cosas en cuanto a que los ataques del demonio son más intensos, sí. Pero ¿qué son los ataques del demonio cuando tú estás en gracia? Nada. Es lo que dice San Pablo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, Tertuliano aquí habla de una felicidad. Ahora, porque empieza así, ¿cómo poder expresar la felicidad de aquel matrimonio que ha sido contraído ante la iglesia? Es decir, el sacramento. Lo que tenemos que ver aquí es que la felicidad no es algo, sino alguien, y ese es Dios. Yo suelo poner este ejemplo. Imagina, usualmente se lo digo a los jóvenes, imagínate que cumples años y tu papá se saca la lotería 3 veces y el premio mayor. Entonces te dice, ¿sabes qué? Prepárate la fiesta de cumpleaños preferida tuya. Si quieres que traigamos a tu artista favorito, lo traemos. Hay dinero para lo que quieres que la hagamos en la luna, la hacemos en la luna. Podemos hacer lo que tú quieras. Tú prepárate la fiesta de cumpleaños más completa y más feliz, la que te cause más felicidad. Entonces, pues ya, piensen y van organizando. Y les digo, ¿qué pasa si en ese momento se aparece Jesús y te dice, me estoy dando cuenta de que cumples años, y como cumples años te estoy preparando una fiesta? Nada más que tienes que decidir entre la que estás preparando y la que yo preparé. ¿Cuál eliges? Hombre, yo le digo a los muchachos, si estás bien de la cabeza no eliges la tuya. ¿Por qué? Porque ¿quién le da clases de felicidad a quien inventó la felicidad? Uno puede hacerse su maqueta de lo que nos trae la felicidad, pero esa es una visión mía y mi cerebro, mi entendimiento es limitado. ¿Quién sabe más lo que me hace feliz? Sino aquel que inventó la felicidad, sino aquel que es la felicidad. Entonces, ya desde ese plano, cuando dice, ¿cómo podré expresar la felicidad de aquel matrimonio que ha sido contraído ante la iglesia? Es que estrictamente hablando, un matrimonio nunca será plenamente feliz sin el sacramento. Porque lo que hace feliz es Jesús, es Dios mismo. Hay matrimonios que no están casados a la iglesia y son civiles, o inclusive de otras denominaciones, y son fieles, se aman, se quieren y todo eso, sí, es cierto. Pero se oye feo. Pleno, no. Pleno nunca puede ser. La plenitud viene de Dios solamente. Y Dios lo instauró en su sacramento, cuando dice Jesús, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Entonces, podrán ser matrimonios buenos, pero ahí la diferencia. Cuando entra Jesús, los matrimonios no aspiran a ser buenos. Cuando entra Jesús, aspiran a ser santos, que es muy diferente. Buenos hasta un ateo puede ser. De hecho, hay matrimonios de ateos que son fieles y hasta la muerte y no se engañan y se llevan bien y todo. Pero ese matrimonio puede llegar a ser santo. Sin Dios no se puede. Sin Dios no se puede. Dice también Tertuliano, anunciado por los ángeles y ratificado por el Padre. Es decir, está hablando del Padre como primera persona de la Trinidad. Y luego dice, porque en efecto tampoco en la tierra los hijos se casan recta y justamente sin el consentimiento del Padre. ¿Qué está poniendo? Es decir, hasta aquí en la tierra los hijos de alguna manera
bueno, ahora ya ni piden permiso, pero usualmente, generalmente los hijos piden, por ejemplo, el chico pide la mano de la novia a los padres. Entonces, evidentemente Tertuliano escribió esto en los primeros siglos, cuando todavía había un poquito de orden en ese sentido. Entonces, pero no quiere darle una autoridad al padre como simplemente decir, mi hija es mía y me vienes y me la pides primero a mí. O hijo, tú no te vas a casar sin mi permiso. Eso no quiere decir Tertuliano, porque fíjense, antes lo que dice anunciado, este matrimonio, dice, anunciado por los ángeles, ratificado por el Padre. ¿Por cuál Padre? Por la primera persona de la Trinidad. Entonces, y después dice, porque en efecto tampoco en la tierra los hijos se casan recta y justamente sin el consentimiento del Padre, significa que la autoridad del Padre para dejar casar a sus hijos es tanto cuanto se asemeja a la autoridad de Dios Padre. Y en eso sí tengo que poner ejemplos. Usualmente lo pongo con la vocación al sacerdocio, pero esto aplica también a la vocación al matrimonio. Esto ya lo he dicho muchas veces. A veces llega la mamá y me trae al adolescente y me dice, ay, mételo al grupo de jóvenes o mételo a las cosas de la iglesia. Ok, démelo. Y por si acaso el muchacho se abre, es dócil y no solamente entra bien a las cosas de Dios, sino tiene un deseo de santidad. Es más, hasta le nace vocación, o sea, el sacerdocio. Y de pronto quiere irse de sacerdote o quiere irse de misionero, no sé, a China, al Medio Oriente, a algunas de esas partes donde hay persecución. Y ahí tengo a la mamá diciéndole, no, mi hijo, primero termina la universidad. Mejor piénsalo, señora. ¿No quería que se acercara a Dios? No solamente se acercó de Dios, se enamoró de Dios, se dio completamente a Dios y por eso Él quiere hacer estas decisiones. Es decir, entonces, en pocas palabras, usted no quería que el hijo se acercara a Dios porque Dios es lo máximo que Él puede encontrar en su vida, sino usted quería que se acercara a la iglesia para tener un hijo buenecito siempre ahí, que no le cause problemas, que no se meta en drogas, que le llame todos los 10 de mayo, al menos en México, el Día de la Madre. Es decir, Dios es el pretexto para tener a su hijo ahí, no Dios como finalidad de la vida de su hijo. Entonces, esto aplica a la vocación del matrimonio, pero también aplica, a la vocación del sacerdocio y de la vida religiosa, pero aplica también al matrimonio. Hay casos en donde son un noviazgo serio, profundo, santo, y simplemente porque los papás dicen, ¿sabes qué? Sobre todo eso pasa a veces más por el lado de la mujer. El muchacho es bueno, es responsable, pero vamos a decir, es migrante, económicamente pues no tiene mucho que ofrecer, pero es un hombre delante de Dios, un hombre santo. Y he escuchado papás y católicos que en pocas palabras le dicen a la hija, ¿sabes qué? Eso no le conviene, ¿qué futuro vas a tener? Pues qué futuro más que un matrimonio santo. O sea, si él es un holgazán que no trabaja, bueno, esa es otra cosa. Pero si no tiene dinero simplemente por injusticia social, porque está en una realidad de un país que no es el suyo, es otra cosa. A veces los papás tienen más miedo a la pobreza que al infierno, porque dejaron de valorar la santidad y valoran más lo económicamente estable, lo políticamente correcto. Entonces, en esta parte, si el padre quiere tener la autoridad para dejar casar a sus hijos, se tiene que parecer al Padre con mayúscula, al de la primera persona de la Trinidad. En este sentido, empieza a tener sentido el matrimonio. Después sigue Tertuliano y dice, ¿qué yugo el que une a dos fieles en una sola esperanza? ¿Alguien sabe lo que es el yugo? ¿Saben lo que es el yugo? El que se usa para arar con dos bueyes. Exacto, es el madero que une, la barra que une a los bueyes para arar. Entonces de ahí viene cónyuge, Es decir, los cónyuges, los que están casados son cónyuges porque comparten el yugo, ¿no? Comparten el yugo. Entonces dice, ¿qué yugo? El que une a dos fieles en una sola esperanza, en la misma observancia, en idéntica servidumbre. Son como hermanos y colaboradores. No hay distinción entre carne y espíritu. Más aún, son verdaderamente dos en una sola carne. Y donde la carne es única, único es el espíritu. Juntos rezan, juntos se arrodillan,
juntos practican el ayuno, uno enseña al otro, uno honra al otro, uno sostiene al otro. Dice primero, que el que une a dos fieles en una sola esperanza. San Agustín decía que hay dos cosas terribles en la vida. La primera, una vida sin esperanza. Imagínense, no tener esperanza en la vida. El que pierde la esperanza, de hecho, se suicida. Terrible eso. Dice, pero hay otra cosa más terrible. Una esperanza sin fundamento. Sin fundamento. Escuchas, yo espero que mi matrimonio vaya bien. ¿Cuáles son las bases de tu noviazgo? ¿Cuáles son las bases que estás poniendo? Si estás poniendo buenas bases, pues entonces sí espera que vaya bien. Yo espero que mis hijos sean unos hijos santos, que sean unos hijos de bien, unos hijos de Dios. ¿Qué bases estás poniendo? Si su educación solamente son videojuegos y televisión, no saben ni lo que es la adoración al Santísimo, no tienen ninguna espiritualidad, es una falsa esperanza. ¿Y por qué es peor? Porque eso mata la fe. Porque tú creías, tenías grandes ideales, pero así como te inflaste, es como una fe de Alka-Seltzer, ¿verdad? O sea, sube, y para el mismo tamaño, así baja, todo abajo. Entonces, uno no puede ser ingenuo en este sentido. Aquí él está hablando de que es tan tremenda y tan hermosa la esperanza de los cónyuges, de dos personas que se unen, pero es una esperanza nuevamente en vías del sacramento, que lo trae la gracia. Y entonces tendríamos que preguntarnos, y sería una buena pregunta, sobre todo para los que están casados, ¿cuáles son nuestras esperanzas? Y después, ¿cuáles son las bases de esas esperanzas? Porque si nuestras esperanzas no tienen fundamento, eso se va cayendo. Para los que no están casados, ¿cómo empezar a revisar lo de las esperanzas? Lo primero que yo diría, este es otro tema muy diferente, pueden encontrar después en mi website un tema que se llama los tipos de amor, ahí explico más con esto con detalle, ahorita nomás voy a hablar un poquitito de esto. Yo hago la diferencia entre amor y enamoramiento. El enamoramiento no es amor, el enamoramiento es un proceso químico cerebral, es una parte que tenemos aquí atrás, se llama la amígdala. Y en esa parte, cuando se enciende, cuando uno se enamora, porque es una reacción química, a mí me pueden presentar a la Miss Universo y digo, es bonita, pero no me enamoro de ella. Y quizá la de la esquina no está tan bonita, pero esa sí me enamora. ¿Por qué? Porque tuvimos una química, es un contacto químico. Entonces, el problema está, eso es bueno, estar enamorado, pero el problema está que cuando está activo, esta parte, la parte pensante de nuestro cerebro es esta parte que se llama el lóbulo prefrontal. Y esta parte, para ponerlo en un lenguaje más sencillo, hagan de cuenta que se aplana. Por eso uno está como tonto pensando todo el día en la persona. Si no se bañaba, ahora se baña. O sea, uno dice, está enamorado, está hasta perfume. Entonces, ¿por qué? Porque está en una reacción química tremenda en su cerebro. Entonces, para revisar las esperanzas, no las tenemos los que no están casados, no pueden revisar sus esperanzas cuando están enamorados. Es clave, esa es una ley básica. Que si estás enamorado, mira, disfruta el enamoramiento, es bello, bonito, etcétera. Pero yo digo varias cuestiones. Uno, cuando estás enamorado no tomes decisiones. ¿Por qué? Porque no estás viendo la realidad. O sea, ya cuando se pasa, usualmente el enamoramiento dura como 6 meses y se apaga. Y a veces vuelve a prender. Pero es algo inestable, por eso no es amor. El amor, si es realmente un acto de la voluntad, puede ser para siempre. El enamoramiento nunca va a ser para siempre, porque es una reacción química que sube, baja, sube, a veces está más intensa, a veces menos intensa, etc. Entonces, la persona que tú lo veías excelente, cuando se te pasa, pues mínimo sabes que le huelen los pies, que le apesta la boca, o sea, cosas y no le apestaba antes, pues sí, pero es que estabas tan enamorado que ponías tu atención en otras cosas y hasta las malas las justificabas, ¿no? Entonces, en este sentido, para revisar las esperanzas rumbo al matrimonio, hay una clave. Revísalas cuando ya haya pasado el enamoramiento. Cuando estás enamorado no puedes revisar, porque tienes que revisar las bases de tus esperanzas. Y no está tu cerebro como para entender eso. Disfruta el enamoramiento muy bien, pero no tomes decisiones y mucho menos creas que haces un análisis correcto de tus esperanzas. Por eso, el que está enamorado, yo no he encontrado hasta ahorita un solo enamorado que sea pesimista en el matrimonio, ¿no?
Para pronto, el enamorado se quiere casar, ya se quiere casar. ¿Por qué? Porque dice, esto va a ser para toda la vida, y se ve todo rosa, y todo azul, y todo bonito, y vamos a tener hijitos, y todo, y la realidad no es esa. La realidad no es esa. Entonces son falsas esperanzas, falsas esperanzas. La esperanza de la que habla aquí Tertuliano es la que tiene fundamentos, y vamos a analizar. Dice Tertuliano, ¿qué yugo el que une a dos fieles en una sola persona, en la misma observancia y en idéntica servidumbre? Observancia y servidumbre. Eso sí te puede ayudar a ver si tu esperanza es sensata, si es madura. ¿Qué es la observancia y la servidumbre? Se los voy a resumir. Los judíos tenían varios grupos. Tenían los grupos, por ejemplo, los celotas. Los celotas eran personas que esperaban a un salvador como un tanto guerrillero, que los liberara del imperio romano. Esos eran así como los celotas. Pero había un grupo que se llamaban los anahuín, que traducidos son los pobres de Dios, los pobres de Dios. Entre ellos estaba la Virgen, es decir, eran aquellos que esperaban al Salvador desde la humildad, desde una piedad, una sana piedad, desde el silencio, desde la humildad, desde la pequeñez. Inclusive sus propios hermanos judíos los rechazaban a ellos, porque les decían, ¿ustedes qué? O sea, los juzgaban, como que no valían prácticamente. Eran los desterrados de Dios, los olvidados de Dios. Y sin embargo Dios, de ellos es donde va haciendo su plan. Cuando hablo de observancia y servidumbre es básicamente eso. Es decir, en palabras de un venerable que se llama Enrique Shaw, él dice, el matrimonio, bueno, antes de decir la frase, ¿todos entienden la palabra inmolar? Inmolar. ¿Saben lo que es? Ok, inmolar es quemar, fundir. Cuando había un sacrificio que se ofrecía a un dios o dioses, se inmolaba, es decir, se quemaba como ofrenda para Dios. Entonces, ahora sí la frase de Enrique Shaw dice, en el matrimonio uno no ha de buscar inmolar al otro en su altar. Ha de estar dispuesto siempre a inmolarse en el altar del otro. Es esta actitud de observancia y de servidumbre, es decir, de siervo. O sea, el que se casa o el que está casado no se casó para ver el espectáculo de la otra persona inmolándose hacia él, no. Es al contrario. Es yo inmolarme en el altar del otro, es ofrendarme. Es tomar la espiritual del anahuín, es decir, del pobre, del humilde, del sencillo. Mis expectativas están en darme, no en recibir. Porque si no está esta parte, tarde o temprano, pues vamos viendo las estadísticas de que más del 50% de los matrimonios actualmente se están divorciando. Dice después Tertuliano que ya no son dos carnes, sino una, y por lo tanto un solo espíritu. En esto me hace pensar mucho en María y José. Una de las mejores definiciones que yo he encontrado de María, se la escuché a un amigo sacerdote, se llama Fray Nelson Medina, y él decía, María, Dios hizo su obra en María, porque Dios, así como en la creación de la nada hizo todo, así en la redención de la nada, que es María, Él se engendró, o sea, fue engendrado y vino la redención. De la nada de María. ¿Esto qué significa? Y entonces dice Fray Nelson, dice, porque María es tan nada, llega a ser tan transparente que quien la ve, no la ve a ella, ve a Dios. Ella no es Dios, pero es tan humilde, tan nada, tan pequeña, tan transparente, que quien la ve a ella solamente puede ver la obra de Dios ahí. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto de la unidad? Pues curiosamente hay un tema que ustedes lo pueden buscar también en mi página acerca de San José. Es una figura bastante olvidada en la iglesia y se tendría que rescatar más. Porque uno no entiende que en el matrimonio, aquí está diciendo Tertuliano, ya son dos
en uno, una sola carne, un solo espíritu. ¿Qué significa? Que todo lo del esposo es de la esposa, todo, su cuerpo, todo, y todo lo de la esposa es del esposo. Por lo tanto, si la nada y la pureza de María estamos ciertos de que la tenía, al casarse con José, eso es también de José. José participa. Por eso María y José son modelo de matrimonio, porque son dos nadas en plena unión. O sea, los que los ve a José y a María solamente ven a Dios en ellos. Es una unidad tan intensa que ya no quedan ellos. O sea, sí quedan, pero transparentan el sacramento. Vamos a decirlo así: cuando se casan a la iglesia, y verdaderamente se casan bien, porque hay muchas cosas que se puede llegar a la boda y puede ser nulo el matrimonio, eso es otro tema, pero cuando verdaderamente se da el sacramento y son dos personas en gracia y son dos personas que verdaderamente han crecido en santidad, si uno tuviera como unos lentes espirituales, uno, cuando están casando esos dos, solamente vería a Dios ahí, trino ahí, porque es la unidad más alta a la que puede llegar dos seres humanos. Es la más alto, tan alto que cuando se mueran los esposos, Dios le pedirá primero cuentas al esposo de su esposa, antes de que sus hijos, antes de que su mamá, antes de que su papá, antes de que sus hermanos. ¿Cómo? ¿Es más importante el esposo que el bebito? Es más importante el esposo que el bebito. Es más importante tu esposa que tus hijos y que tus papás y que tus hermanos. No hay, el único que está por encima de tu esposa es Dios, nada más. Pero es que precisamente es Dios el que concede esa unidad tan intensa. Entonces, cuando tú ves matrimonios santos, lo único que dices, ya ni reparas en la persona, fulanito, Juanito y Juanita, no. Tú dices, ahí Dios está presente. Ese es el fruto de la unidad, cuando tú ves matrimonios así. Después, él describe varias cosas. Él dice, juntos rezan, juntos se arrodillan, juntos practican el ayuno, uno enseña al otro, uno honra al otro y uno sostiene al otro. Es decir, son actos de piedad. La oración, él dice, juntos oran. San Agustín decía que la oración es la respiración del alma. Yo invito a cualquiera de los que están aquí, claro, no se lo tome en serio, ¿verdad? Pero que intente no respirar por 10 minutos. ¿Un minuto? Ok. Es grave, ¿no? No respirar. Pues si hoy no tuvieron momento de oración, su alma no respiró. La oración es la respiración del alma. Y lo que está diciendo aquí Tertuliano, que un matrimonio sacramental es feliz, entre una de las muchas cosas que menciona, en que oran juntos. Y aquí eso es clave. Es una frase muy trillada, pero eso de que familia que reza unida permanece unida, pero es cierto. Es cierto. Es interesante, pues yo tengo muchos amigos que evangelizan a tiempo completo, cantantes católicos, de todo. Y una de estas parejas que se dedican a evangelizar, es decir, los dos están a tiempo completo evangelizando. Una vez me decía ella que estaban teniendo problemas. Entonces yo le digo, a ver, primera cosa, ¿están rezando juntos? No, pero es que él reza diferente. Todo. Pues ahí está la cosa. Uno de los problemas que yo estoy viendo mucho en los matrimonios, antes tú tratabas los matrimonios porque la mujer era la que cercaba a Dios y el esposo era un borracho, etcétera, o a veces viceversa, ¿va? Pero ahorita los problemas que yo estoy tratando son personas que los dos son católicos, los dos practicantes, los dos acercados a la iglesia, inclusive los dos comprometidos en ministerios de la iglesia. ¿Y por qué no funciona la cosa? Porque no ha llegado alguien primero a inmolarse. Dos puntos buenos de vista, pero no llega la inmolación. Y eso no va a llegar porque si no se ora juntos, por ejemplo,
Si la mujer tiene una espiritualidad más carismática, pues imagínate, su concepto de oración es brincar, danzar, bailar, elevar las manos, y nada, que el esposo es más bien de una espiritualidad mucho más contemplativa, de silencio. Si eso yo he visto que es problema a veces. Es que yo no me llevo con esa espiritualidad, de acuerdo, Yo personalmente soy más de espiritualidad de silencio, etcétera. Sin embargo, en mi ministerio, al menos aquí en Estados Unidos, a los que más he ayudado son a grupos carismáticos. He tenido que entrar en esa dinámica, porque tengo que reconocer que Dios trabaja también en esa espiritualidad. Ahora, en el matrimonio, no, pues que no oramos porque pues es que a mí no me gusta eso de levantar las manos y danzarle al Señor y alabanzas y todo eso, yo voy más en silencio. La pregunta es, ¿has entendido que primero te tienes que inmolar? Es decir, morir a ti mismo. ¿Por qué? Porque al final el que gana es el demonio. Porque tú no vas a orar de forma carismática y ella no va a orar de forma contemplativa y al final no terminan orando. ¿Quién ganó? El demonio, Satanás. Porque al final no oraron. O sea, a mí me vale si oran contemplativamente, de manera carismática, mientras sea oración católica explícitamente, tendríamos que estar primero viendo que lo importante no es de qué forma, sino que se ore. Matrimonio que no ora todos los días, no, su matrimonio no está respirando. La oración es la respiración del alma. Después dice, se arrodillan, y eso es muy buen signo, porque si se fijan, el arrodillarse es ceder, es bajar. Entonces, alguno de los dos va a tener que arrodillarse, va a tener que ceder en la oración. O inclusive, ya no sea problema de oración, sino simplemente a uno no tiene ganas de orar. Pues aunque no tengas ganas, tú vas y oras con tu esposa, tú oras con tu esposo. Independientemente que no tengas ganas, independientemente de que estés cansado, independientemente de que ve tú a saber, haya cualquier cosa que te impida orar. Cuando uno tiene la visión de inmolarse, como dice Tertuliano, los dos se arrodillan. Es decir, se ceden. Pero cuando estaba leyendo esto, se me vino mucho a la mente un consejo que yo suelo dar a los que se van a casar, que es que el día de su boda hagan un lavatorio de los pies, que el esposo le lave los pies a la esposa y la esposa le lave los pies al esposo. Así como Jesús lavó los pies a los discípulos antes de su pasión. Además, sugiero que siempre su aniversario se celebre primero así, que todos los aniversarios de matrimonio, el esposo le lave los pies a la esposa y la esposa le lave los pies al esposo. ¿Por qué? Porque es un signo visible de este arrodillarse, de este abajarse, de ese decir, soy todo tuyo, yo sirvo, no te tienes que ganar mi amor. Ese es mi regalo para ti, es mi ofrenda. Cuando tú me permitas servirte, tú ya me estás dando la oportunidad de ser feliz. Cosa que se ve al revés. Es si me sirven, si hace lo que yo quiero, si está de acuerdo conmigo, entonces me sentiré feliz. No, el matrimonio sacramental va por otro lado totalmente diferente. Va por el lado de la renuncia. Tú me haces feliz dejándome lavarte los pies, dejándome servirte. Eso es lo que está hablando Tertuliano. Después dice, uno enseña al otro, el otro enseña al otro. Eso es muy importante. Sobre todo, ciertamente los varones, dice San Pablo, que nosotros tenemos que ser cabezas del matrimonio, de la familia. Pero cabezas no significa ser autoritarios. Por ejemplo, a mí, yo soy misionero laico. Yo puedo ser sacerdote, puedo casarme o puedo quedarme célibe. Y me acuerdo que una vez un amigo me decía, no, si tú te vas a casar, tú te tendrías que casar con alguien que haya sido ex monja o alguna cosa de esas para que llegue más o menos a tu nivel teológico. Está entendiendo totalmente, terriblemente el matrimonio. Porque dice Tertuliano aquí, uno enseña al otro. Me está diciendo, cualquier mujer que no tenga estudios teológicos como que te va a quedar chica. Y yo le decía, lo interesante, evidentemente yo he aprendido mucho de teología, he aprendido mucho de santos, de doctores de la iglesia, pero grandes lecciones las he aprendido de gente que no sabe ni leer ni escribir.
Un ejemplo sencillito. Una vez encontré a una señora en un pueblecito en México, que era muy difícil de llegar porque había muchas barrancas ahí. Y bueno, íbamos tocando las puertas y yo llego, la señora no sabía ni leer ni escribir. Y me cuenta con mucha sencillez la señora que había perdido uno de sus niños de 10 años. Habían ido en un autobús a un paseo y el autobús se desbarrancó y todos los niños murieron, obviamente. Su niño salió casi degollado. Entonces el esposo le dijo, no vas a ir a reconocer el cuerpo, o sea, te me desmayes ahí. Y dice, yo convencí a mi viejo de que me dejara ir a reconocer el cuerpo de mi niño. Y dice, bueno, ya permitió. Y me decía la señora, yo tengo grabado, eso fue pasado hace bastantes años, y yo tengo grabada a la señora sencillita, que no sabe ni leer ni escribir, sentadita enfrente de mí. Y me dice la señora, le mentiría si le dijera que no estuve a punto de desmayarme cuando vi a mi niño así. Pero lo único que me dio fuerza fue que cuando vi a mi niño, yo le pude decir, ay, mi hijo, qué bueno que nunca te quise para mí, sino te quise para Dios. Ay, mi hijo, qué bueno que nunca te quise para mí, sino te quise para Dios. Algo similar dice una santa tremendamente inteligente que se llama Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, filósofa, etcétera. Y que esta señora se la habrá leído y de ahí habrá sacado la sabiduría, si no sabía ni leer ni escribir. Y esta mujer que no sabe ni leer ni escribir me estaba dando una cátedra de teología, una cátedra de espiritualidad. De esa misma manera tendría que ser el matrimonio. Porque cuando el varón y la mujer empiezan a competir, yo sé las cosas, yo sé cómo son las cosas, etcétera, esto no funciona. Tertuliano, uno enseña al otro y el otro enseña al otro. Quizá a mí, si me llegara a casar con alguien que no sepa de teología posiblemente no me va a enseñar nada en cuanto a que me cite a tal teólogo o documentos de la iglesia. Pero si es una persona santa, seguramente de otras maneras me va a dar unas tremendas clases de teología. Si uno se encierra a que yo domino este conocimiento y no te metas, ¿va? Porque a veces hasta lo más sencillo, ¿va? Y eso nos pega más a los hombres, ¿va? Porque el hombre ser enseñado en algo por una mujer, mientras tengamos un ambiente machista, uno no acepta. Y a veces, es más, ahorita se me viene una anécdota que fue un tremendo ejemplo. Una muchacha con su esposo iban hacia un lugar y se estaban perdiendo y llegaron a un punto en donde el señor iba a dar derecha y ella le dice, no, es a la izquierda. No, que es a la derecha, no, que es a la izquierda. Y ya había mucho tráfico, estaba pesado el ambiente, se empiezan a caldear los ánimos y ella ya dijo, no, bueno, dale, a la derecha. No quiso discutir más la muchacha. Él le dio a la derecha y, oh sorpresa, que se equivocó. Cuando ya llegó al final, se equivocó y entonces le dice, ¿tú estabas segura que era a la izquierda? Y le dice, sí. ¿Y por qué no me insististe? ¿Por qué no me insististe? Y le dice, mira, ya nos estábamos enojando. Y dice, y prefiero estar equivocada a vender tan barato la paz de mi matrimonio. Qué sabiduría de esa muchacha. Prefiero estar equivocada a vender tan barato la paz de mi matrimonio. Prefiero estar equivocada, pero que no nos hubiéramos agarrado con un pleitazo. La mayoría de pleitos dentro del matrimonio empiezan por cosas tan absurdas, tan absurdas. Se hacen grandísimas, pero si van a la raíz son cosas tan absurdas. ¿Por qué? Porque no soy capaz de ser enseñado y de enseñar, ¿no? En esta parte que dice Tertuliano. Y dice, uno honra al otro y el otro honra al otro. También un sacerdote amigo, el padre Ángel Espinosa, él dice una cosa bien interesante. Dice, a veces me da pena cómo entre los matrimonios se meten autogoles. ¿A qué se refiere el padre? Dice, no sé, estoy sentado y está unas dos parejas que son amigas, no sé, los compadres y las personas de ahí. Y a mí me invitaron a la comida. Y de pronto el compadre le dice, no, padre, mira, mi compadre es excelente futbolista, juega tremendo, tremendo. Dice, y la primera que dice que no es la esposa. No, padre, no es cierto, no es tan bueno, etcétera. Oye, aunque no sea cierto, no se metan autogoles. ¿Para dónde tiras, no? ¿Para dónde tiras?
O sea, deja lo que lo diga el compadre o la comadre, pero que la propia esposa rebaje públicamente a su esposo y viceversa, que un esposo públicamente rebaje a su esposa. No se trata de decir mentiras, pero eso es a nivel privado. Si acaso, si es una charla de broma, pues ahí no hay problema, ¿eh? Mientras se entienda que nos estamos bromeando, pero a veces se dice en serio. A veces le dicen, pues esta persona es muy buena, y la primera que sale el esposo o la esposa, no, usted no vive con él. O no se metan autogoles, porque ese tipo de actitud va en contraria a honrarse. ¿Qué significa honrar en esta parte? Es mantener la dignidad de tu esposo y de tu esposa íntegra delante de los demás. Uno no puede estar ventaneando los errores del otro, aunque sean ciertos de esa manera. Si es con un director espiritual, un sacerdote, bien, pero tú no tienes derecho. O sea, imagínate, cuando tus hijos te escuchan hablar así de tu esposa, ¿tendrán ganas algún día de casarse? No. Muchos jóvenes, yo trato con muchos jóvenes no desean casarse por el testimonio que ven en sus padres. O sea, dicen, pues, si la persona que tendría que poner a mi madre en un pedestal, más bien habla mal de ella, en público, aunque sea verdad, pero en público, aquí Tertuliano está hablando de verdaderamente entrar en una cultura de honrar. Dice, uno sostiene al otro. ¿A quién se sostiene? Se sostiene al que tiene peligro de caerse. Esto significa que cuando el que se casa tiene que entender que se casa con un ser humano, limitado, defectuoso. Entonces, que después diga, pues yo no sabía que tendría esos errores. Te casaste con un ser humano. Te casaste con un ser humano. Y eso significa que vas a tolerar los errores e inclusive los pecados. No, hay que condenar el pecado, pero no se condena al pecador. Al pecador se le sostiene. Entonces el matrimonio, dice Tertuliano, uno sostiene al otro. Y se sostiene no al fuerte, se sostiene al débil. Si tú dices, no, yo he apoyado en todo a mi mujer, mientras estaba bien, pero ahora no está bien, ahora es donde tienes que apoyarla, ahora es donde tienes que sostenerla. No, yo siempre he apoyado a mi esposo, mientras le va bien, pero cuando no está yendo bien, ahí es donde se tiene que sostener, porque ese es el acto de sostener. Sigue diciendo Tertuliano, unidos en la iglesia de Dios, se encuentran también unidos en el banquete divino, unido en las angustias, en las persecuciones, en los gozos. Una vez, San Juan de la Cruz es uno de los maestros de oración en la Iglesia Católica, de los máximos maestros, junto con Santa Teresa de Ávila. O sea, si alguien quiere saber, tener un buen doctor, un experto en oración, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Pues bueno, San Juan de la Cruz, siendo maestro de oración, había llegado a un nivel de oración muy alto que se llama la oración mística. Y en una vez que estaba orando, Jesús le dice a San Juan de la Cruz, le dice, Juan, pídeme algo. Imagínense que Jesús se les aparece ahorita y les dice, pídeme algo. ¿Qué le pedirían? No me digan, piénsenlo. Pídeme algo. Hombre, el dueño de todo, el todopoderoso, es decir, lo que le pidas, imagínate, lo puede cumplir. Respuesta de San Juan de la Cruz: Señor, aquí en la tierra sufrir y padecer por ti. Eso fue lo que pidió. Señor, aquí en la tierra sufrir y padecer por ti. San Juan de la Cruz es un masoquista, le gusta el sufrimiento. No. La cosa es de que cuando se ama, el amor se demuestra en los padecimientos. Cuando te va bien, te va a sobrar gente que te dice que te ama, pero es en la hora del padecimiento, el sufrimiento, que tú ves quién es quién. Jesús le faltó gente cuando multiplicaba panes, ¿no? Así de montones. Cuando hacía milagros, así. Ahora, cuando llegó a la cruz, ¿cuántos? 4 gatos ahí nada más. Entonces,
San Juan de la Cruz amaba tanto al Señor que lo que él podía pedir es: permíteme estar en donde tú necesitas ser amado más. Y él se dio cuenta que Jesús siempre necesita ser más amado en los padecimientos. Lo uno a lo que dice Tertuliano: el matrimonio, unidos en la iglesia de Dios, se encuentran también unidos en el banquete divino. ¿Qué es el banquete divino? La Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? El sacrificio, la actualización de este sacrificio. Unidos en las angustias, en las persecuciones, en los gozos. Ustedes podrían, los casados, podrían decir: mi privilegio es poder padecer contigo. Si yo me quiero casar algún día, yo veo el matrimonio así. Yo creo que precisamente hay tanto divorcio, ¿por qué? Porque se tiene una mala concepción del matrimonio. Te vas al matrimonio para ser feliz. ¿Y qué significa felicidad para esta gente? Es comodidad, es complacerse nada más. Acá estamos hablando de verdadera felicidad. ¿Qué quieres, Juan? Aquí en la tierra, sufrir y padecer por ti. Sufrir y padecer por ti. Un ejemplo sencillo para que me entiendan. Los que tienen hijos, o imagínense que tienen hijos, les pega una enfermedad incurable, no sé, del corazón. Y dice: ¿sabe qué? No tiene cura. Y esta enfermedad es muy dolorosa. Además de que se va a morir, pues va a sufrir mucho su hijo, va a sufrir mucho su hija. Pero hemos hecho exámenes y nada, que usted tiene el antivirus. Pero para pasárselo, le tenemos que sacar el corazón a usted y trasplantárselo a su hijo o a su hija. ¿Quién dice que sí? Imagino que los que son papás dirían: pues dale. Y le podría decir: no seas masoquista, ¿te gusta el dolor? ¿Vas a sufrir? No, aquí no es masoquismo. El masoquismo es una disfunción psicológica, es el gusto del dolor por el dolor. Aquí estamos hablando de un amor tan alto, que el mundo generalmente no lo entiende. No lo entiende, por eso no lo aceptaron. Entender que esto es Dios. O sea, Dios, tráemelo así poderoso, etcétera, pero así. O dentro de pocos días lo vamos a ver pobre en un pesebre. Eso es Dios. Eso es Dios. Solamente los que tienen capacidad de abrazar la cruz en el matrimonio van a entender esto, que no, en el matrimonio no se aguanta al otro. Aguantárselo, déjenselo para las columnas. Me acuerdo que una vez decía un amigo sacerdote, dice: pues nada, la muchacha estaba eligiendo mal, a un mal muchacho, vicioso, etcétera. Y la mamá le advirtió: ese muchacho no te conviene, ese muchacho no te conviene. Pues nada, que oídos sordos, se casó con él. Al poco tiempo, pues empezó a tener problemas, y ahí viene llorando con la mamá. Mamá, pues mira, me hace esto y esto. Y la mamá lo escuchó. ¿Ok? ¿Ya es todo? Le dice la muchacha: sí, mamá. Le dice: ok, tú lo elegiste, tú te aguantas. Pésimo consejo. Le está diciendo: tú redúcete a ser una columna, una pared, aguanta. En el matrimonio no se aguanta. En el matrimonio se es creativo. Otro ejemplo: una amiga que es conferencista católica, muy buena, muy preparada, pero ella acepta que de pronto en una reunión familiar, en un restaurante, empieza a comportarse como una niña, grosera con el esposo, etcétera. Yo sabía que si mi esposo me ponía el freno, yo me lo merecía. Le hubiera respingado todavía, le hubiera contradecido, pero yo sabía que me estaba portando como una malcriada, como una niña malcriada. Entonces dice: ¿qué hace mi esposo? Mi esposo se sale del restaurante y llega con un mariachi y empieza a cantar que está orgulloso de ser mi esposo, de que yo sea su esposa. Eso no es aguantar, eso es ser creativo. Y ella dice: me fusiló, me mató. O sea, yo era la que me merecía un buen freno, y no solamente aguantó, ok, no le voy a decir nada, no, amó con creatividad. Fue y buscó una solución y la paró también, le frenó. Pero esto es amor oblativo, eso es amor desde la cruz, que se ofrenda.
sigue siendo Tertuliano, ninguno tiene secretos con el otro, ninguno esquiva al otro, ninguno es gravoso para el otro. Esto me encanta porque yo daba un consejo antes de leer este texto. Este texto lo vine a leer hace como unos 2-3 años, a encontrar. Y dice, ninguno tiene secretos con el otro. Yo no sé por qué, yo decía, miren, yo si me caso algún día, yo estoy convencido de una cosa, que lo mismo que le confieso al sacerdote se lo diría a mi esposa. Lo mismito, todo. ¿Por qué? Porque si esa mujer delante de Dios se ha comprometido con mi salvación, porque eso se compromete. Es decir, aquí vamos los dos para el cielo. Es decir, si se compromete en mi salvación, tiene que saber mi porquería. Tiene que saber mis pecados. Claro, no me va a poder dar la absolución, ¿no? Eso es solamente el sacerdote. Pero cuando el amor es tan maduro, yo no entiendo que haya secretos entre un matrimonio. No se entiende. Entonces, eso lo dejo, esto no es una regla de la iglesia, esto es algo personal, pero yo creo que madura mucho un matrimonio cuando se dicen la verdad. Inclusive una vez yo estaba trabajando en una estación de radio y causó algo de controversia, me parece que en un programa, en donde se decía, a ver, si tu esposo o tu esposa te fue infiel en un momento de la vida, pero tú no te enteraste, y ya después se convirtió y empezó a ser buena esposa, buen esposo, ¿te gustaría saber de cualquier manera que te fue infiel? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Alguien diría no? ¿No? ¿Por qué no? No le debe dar caso para saber algo que no va a edificar, que no va a servir, que no... ¿Pero por qué no va a edificar y por qué no sirve? Porque es algo que ya pasó. Entonces, sería como, para mí sería como tomar un riesgo, ¿sí? Inútil, o sea... ¿Un riesgo en contra del matrimonio? Sí, ¿De la relación? Porque ahorita lo llevo muy bien contigo, estamos bien padre. Ajá. Sí. Pero el que tú me lo cuentes, porque yo lo sepa, porque a lo mejor no me lo cuenta y luego me lo cuentan por otro lado. Ajá. Ya ve que armas caritativas siempre de algo. Ya. Entonces, ¿qué beneficio va a traer? Ok. Qué bueno que decían eso. El matrimonio, le estoy diciendo que tiene que ser un amor oblativo hasta la cruz. Y en la cruz, yo les explicaba en otra ocasión en un tema, uno dice, Jesús asumió nuestros pecados, pero uno se imagina a Jesús agarrando una mochila y metiendo los pecados de cada uno. Eso no lo hizo Jesús. Jesús asumió el pecado. Cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es que su Padre no lo podía abrazar. ¿Por qué? Porque Él se había hecho pecado. Él se vio violador, Él se vio ladrón, Él se vio mentiroso, Él se vio infiel. Él no se vio como que aquí traigo todas las infidelidades, todas las mentiras. No, Él las asumió, Él se vio violador y no habiéndolo cometido. Por eso llegó a ese extremo de amor. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice San Pablo? Ahí tengo que aceptar, la cosa dura es para nosotros los hombres, ¿eh? Dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Hasta este nivel. Tengo que tener la capacidad de asumir la basura del otro. Y el ejemplo que pongo es, cuando se van a casar, a los comprometidos yo les suelo decir, al hombre, al varón, imagínate que ya estás casado y que tu esposa entra en una debilidad y una fragilidad de espíritu tan terrible que va y se va con otro. Y no solamente se va con otro, queda embarazada de otro. Pregunta, tú puedes ir a rescatarla precisamente porque está muy abajo, sin juzgarla, condenando el pecado, mas no el pecador, no la pecadora, y abrazar ese hijo como si fuera tuyo. Si no estás dispuesto para eso, no estás listo para casarte, porque no puedes cumplir lo que dice San Pablo. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. O sea, tiene que haber un desbordamiento tan alto del amor
que sin aplaudir el pecado se condena. Pero esta persona yo la voy a rescatar. Precisamente porque si está en el pecado, imagínate, si yo creyera que una persona que está en el pecado no tuviera solución, no me dedico a esto. Si una manzana la quiero hacer mango, me voy a frustrar, ¿por qué no? Si ella es pecado, ese es el problema. Si ella es pecado, no hay nada que hacer. Pero eso no. Ella no es pecado. Ella ha decidido sumirse al pecado. Y al pecado de tal manera que me ha sido infiel y que queda embarazada de otro. Pero yo sé que no es pecado. Y yo tengo que amarla con un amor tan misericordioso que precisamente porque está tan abajo, yo tengo que ir a sacarla de ahí. Pero fíjate una cosa. Ante la sociedad, lo que tú estás planteando, que yo voy a aceptar a mi esposa que me puso los cuernos y que el hijo es de otro y que lo voy a criar y lo voy a atender y todo el mundo dice, ¡wow! Una de dos, que broto o como la quiere. No, Pero eso es lo que la gente lo ve así. Pero por ejemplo, no es mi esposa, es con quien me voy a casar. ¿Sí? Y ella tiene hijos de otro, ¿qué te dice siempre? El que quiere la vaca tiene que querer los becerros. Yeah. O sea, y eso lo ven como algo muy normal, o sea, esos hijos no los tuvo por obra y gracia del Espíritu Santo, claro, claro. Estuvo con algunos Claro, hombres, ¿no? y la voy a amar a esa mujer, y voy a amar a sus hijos, y Carlitos, piénsalo, si no es así, estás mal. Eso es lo que me van a decir todos. Pero si es mi esposa, ahí estás bruto, ¿qué te pasa? Si ya te puso los cuernos, te vas a ir por ella, pues que no tienes dignidad, no tienes valores, o ¿por qué te ninguneas? Ok, pero ese es el problema. Usted le está haciendo más caso, exacto, pero usted le está haciendo caso al mundo. El mundo es que los casa, el mundo es que permanece la unidad del matrimonio, no. Es él. Hay que pedir la opinión de él, no del mundo. El mundo es contrario a la opinión de él, de hecho. El que está con el mundo no está con Cristo, y el que está con Cristo no está con el mundo. Hay un libro que escribió un amigo sacerdote, le permitió el caso, era un matrimonio que realmente destrozado. Hasta sacerdotes le dijeron, saben que esto no tiene solución, lo cual es impresionante. Yo jamás toleraré que un sacerdote desahucie un matrimonio. No se puede, porque si un sacerdote cree en un Dios todopoderoso, ¿de dónde le viene a recomendar un matrimonio que se divorcie? Es inadmisible que un sacerdote, que alguien que cree en un Dios todopoderoso le diga a una persona que su matrimonio no tiene, aunque esté destrozado totalmente. Puede haber ciertas recomendaciones como separaciones terapéuticas, sobre todo cuando hay golpes. Evidentemente, salte, porque si no se te va a matar. Pero de ahí a decir, ¿sabes qué? Divórciate, inclusive consuélate con otro, eso jamás puede decir un sacerdote, desafortunadamente lo ha escuchado. Pero al final la mujer se dejó ayudar por sacerdotes que obviamente creen en un Dios todopoderoso. Y es tremendo el testimonio de ella, cómo restableció el matrimonio. Pero dice que en un punto, cuando ella empezó ya su conversión en este proceso, dice que estaba delante del Santísimo y dice, fue como una visión la que tuve. Me vi delante del Señor, porque siempre esos son los consejos del mundo, de las amigas, que no tienes dignidad. Dice, y me vi en ese momento delante del Señor y el Señor me dijo, ¿dónde está tu esposo? Y yo le dije, no sé, la dignidad me hizo olvidarlo. O sea, ¿sirve esa dignidad? No. Jesús, eres Dios, ni siquiera un superhombre, Dios encarnado. ¿Qué no tienes dignidad para dejarte hacer esto? ¿Qué no tienes dignidad? ¿Qué no tienes dignidad como para haber nacido en una casita? ¿Por qué en un pesebre donde comen los animales? ¿Qué no tienes dignidad, Jesús? ¿Y cuál será? No, es que yo me siento bien, así no. Es que es tanta la porquería que tengo que limpiar que a este nivel tengo que pagar.
Si yo voy a rescatar a un hijo, a una hija, a un esposo, a una esposa que está sumida en el pecado, evidentemente yo tengo que meterme a la porquería. Y la porquería puede ser comentarios del mundo: oye, eres un idiota, que no tienes dignidad. Por tener tanta dignidad tenemos tantos divorcios. Más del 50% de los matrimonios se está divorciando. Tenemos muchísima dignidad, dignidad que ha destrozado a las familias. Y automáticamente, al destrozar los matrimonios y las familias, ha destrozado la sociedad, ha destrozado el plan de Dios, por tener mucha dignidad. Entonces, esto no es, por eso hay que reactivar el verdadero sentido del matrimonio, no el que ha dicho el mundo. Es un testimonio que yo cuento bastante. Hay un soldado que cuando empezó a subir, francés, cuando empezó a subir en grados, pues con dinero, con fama, dejó a la mujer por 30 años, a la mujer y a los hijos, por 30 años los dejó. Y se fue a vivir la Dolce Vita. Después, él escribe en su diario, evidentemente, el que sirve al pecado, pues tarde que temprano lo paga. Se queda sin nada, recapacita, y evidentemente no espera que su esposa lo acepte otra vez, pero ella dice, bueno, pues mínimo tengo que ir a reconciliarme, a pedirle perdón. Y él dice que cuando llega, su esposa estaba haciendo la mesa para 2 personas, ya los hijos en 30 años ya se habían casado y habían salido de la casa. Y dice, mira, pues si vas a comer con tu esposo, pues si quieres yo regreso después, porque me gustaría hablar contigo, porque quisiera pedirte perdón. Respuesta de la mujer: que si voy a comer con mi esposo, por 30 años tu lugar siempre estuvo servido. Si tú no entendiste lo que significa ser fiel delante de Dios, yo sí. Y eso fue lo único que me dio fuerza para no ir a mendigarle cariño a otro hombre, aun cuando yo y tus hijos nos vimos en situaciones muy difíciles. Tremendo. Tremendo. Y si hay una persona así, la pregunta es: ¿por qué no somos así? Porque tenemos una visión distorsionadísima del matrimonio. Porque nos une tantas cosas, pero no la cruz, no el Señor Redentor. Nos une una visión muy cómoda, muy placentera de Romero y Julieta, casi, ¿va? Eso no funciona, eso no funciona. Bueno, voy a acelerarme porque ya nos hemos alargado. Dice Tertuliano: libremente hacen visitas a los necesitados y sostienen a los indigentes. Las limosnas que reparten no les son reprochadas por el otro. Los sacrificios que cumplen no se les echan en cara, ni se les ponen dificultades para servir a Dios cada día con diligencia. Es tremendo cuando un matrimonio, inclusive ya desde el noviazgo, yo no tengo problema con que se vaya, no sé, a un parque de diversiones a pasarla bien. Pero cuando yo veo noviazgos que sus diversiones, sus pasatiempos es ir a ayudar a los pobres, es ir a hacer misiones, es que la calidad de matrimonio es muy diferente. Los que se van solamente a divertirse, se pueden hasta divertir sanamente, pero estamos en tiempos en donde tú no solamente tienes que llegar al matrimonio siendo buenecito, ¿no? Pues llegamos sanos, buenecitos, puros, etcétera. No, es que la batalla, estamos hablando de que el demonio está intensificando los ataques al matrimonio. Es decir, no basta llegar como buenos al matrimonio, hay que empezar a llegar ya santos al matrimonio, con un proceso de santificación. La otra vez me contaba una amiga, ella está embarazada, su primer niño, está técnicamente casi recién casada, yo no creo que cumpla ni siquiera un año de casada, y pues con los antojos le dice al esposo: quiero X comida china de un restaurante que les gusta. Entonces van para allá, ya muy noche, alcanzan a encontrar el lugar, compran la comida y de pronto ven a una mujer, una homeless. Y ella siente algo y dice: pues vamos a acercarnos. Y ella, un poquito reteniendo su comida porque es su antojo, y el esposo, que evidentemente gustoso en complacer a su esposa, que por primera vez está embarazada, se le acerca y le dice: oiga, ¿ya comió? No, pues no. ¿Tiene hambre? Sí. ¿Quiere la comida? Pero la señora detectó como que no estaba muy segura. Y la señora le dice: ¿estás segura que me la quieres dar?
Y dice, yo no vi a una señora ahí. Es como si hubiera la voz de Dios diciéndome, ¿estás segura? ¿Quieres ofrendarte 50%, 70% o quieres ofrendarte bien completo? Se la dio. El gozo que sintieron los unió como pareja tremendamente. Y el esposo de hecho sacó una conclusión y dice, nos dimos cuenta primero que esa mujer iba a comer esa noche. Nosotros a lo menos tenemos la oportunidad de volver a comprar, porque Dios nos ha bendecido, no nos ha faltado lo necesario. Pero es la entrega completa. Entonces cuando unos novios, y ya no se digan unos esposos, hacen actos al necesitado juntos, eso nutre el matrimonio tremendamente, tremendamente. Cuando se olvidan los dos de sí mismos para ayudar al más necesitado, eso es una de las cosas que más ayuda a nutrir los matrimonios. Dice que no se echan en cara, dice Tertuliano. ¿Por qué el que ama a este nivel no echa en cara? Y si no, vamos al Evangelio. Pedro, a quien le encargó la iglesia, al que lo puso como cabeza de su iglesia, lo traicionó, lo negó por 3 veces. Después resucitado se le aparece a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, desde el griego, responde, sí Señor, sí te quiero. No dice que te amo, dice te quiero. Pues se le cae la cara de vergüenza, ¿va? En ese momento Jesús tenía todo el derecho a decir, no seas hipócrita Pedro, me acabas de negar hace rato 3 veces. No le mencionó absolutamente nada. Magdalena se le aparece, a la primera que se le aparece resucitado. Dice, bueno, ya voy con mi Padre y tu Padre, mi Dios y tu Dios. Dice, él puso, ¿y sabes qué? Ya no voy a estar aquí físicamente, así que tranquilita, ya sabes que tú fuiste prostituta, por favor, tranquila, te me estás así. No le mencionó absolutamente nada. ¿Y no se acordaba Jesús de eso? Sí, pero el amor no echa en cara. El amor no echa en cara, no echa en cara. Hay una oración que puede ayudar para esto. ¿Y por qué no echa en cara? Porque el salario es Él. Cuando yo amo a mi esposa desde Jesús, ya es mi paga. Ya independientemente si me agradece, si lo valora, si no lo valora, mi salario, mi recompensa es Jesús. Yo lo hago por Él, yo lo hago por amor a Él. Por eso el que ama desde Jesús nunca va a andar echando en cara, nunca va a andar mendigando una respuesta. ¿Por qué? Porque lo tiene todo. ¿O qué? ¿Jesús no es suficiente salario para ti? El que lo tiene a Él verdaderamente como razón de su vida no echa en cara. Pero bueno, la oración se las comparto. Dice, bueno, es una poesía de un sacerdote que se llama José Luis Blanco. Dice la oración, desde que mi voluntad está a la vuestra rendida, conozco yo la medida de la mejor libertad. Venid, Señor, y tomad las riendas de mi albedrío. De vuestra mano me fío y a vuestra mano me entrego. Que es poco lo que me niego si yo soy vuestro y vos mío. A fuerza de amor me abrazo en amor divino. La santidad es camino que va de mí hacia mi hermano. Y ahí viene lo importante. Me di sin tender la mano para cobrar el favor. Repito esa frase. Me di sin tender la mano para cobrar el favor. Me di en salud y en dolor a todos, y de tal suerte que me ha encontrado la muerte sin nada más que el amor. Creo que fue a San Martín de Tours. El demonio siempre, en la última etapa de la vida, tienta muy fuerte. Por eso en el Ave María nosotros decimos, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. El demonio tienta muy especial en la muerte. Entonces, sí, es la última chance que tiene. Pero ¿qué dice? Mucha gente dice, se pone a temblar. No, si tú has vivido para Dios, ¿qué te preocupas en el último momento? Y el demonio atacó una vejación, se llama así, una forma sobrenatural, a San Martín de Tours.
Y San Martín de Tours le dice al demonio: ¿a qué vienes? Nada encontrarás en mí, todo se lo he dado a él. ¿A qué vienes a tentar? Yo ya no soy mío. O sea, si viniste a hacer la última tentación, tú tientas algo de lo mío. Si yo tengo orgullo, el demonio me va a poner tentaciones para pegarme en el orgullo. Pero si ya no tengo nada mío, le dice el San Martín de Tours al demonio, en plena muerte: ¿a qué vienes? No vas a encontrar nada en mí, todo se lo ha llevado a él. A ese nivel tiene que llegar cualquier persona, pero en el matrimonio, imagínate. Y eso empezamos con el hecho de no echar en cara. Cuando tú te ofrendas, mira, yo te lo he dado todo. Si me lo agradeces y no me lo agradeces, mi placer es haberme dado. Ese es mi regalo. Dice, ninguno es obstáculo del otro. Yo sí le puedo decir, y que he tomado casos, si un esposo es obstáculo a su esposa para las cosas de Dios, lo va a pagar muy fuerte. Es fuerte. Si la esposa le impide llegar a Dios a un esposo que quiere llegar a Dios, también eso es muy fuerte. Si los padres le impiden el crecimiento en la fe a los hijos, también eso es muy fuerte. Pero si yo soy la persona, supongamos estoy casado y mi esposa es la que no me deja entrar en las cuestiones de la iglesia, etcétera, yo tengo que ver la forma de seguir nutriéndome. Yo no sé si han escuchado el testimonio de Gloria Polo. Para los que no lo han escuchado, resumen, es una mujer que le cayó un rayo, la mató literalmente, y ella explica lo que pasó cuando estaba clínicamente muerta, porque está médicamente en el hospital, fue hecha como unos signos vitales, o sea, literalmente muerta. Ella se da cuenta de muchas injusticias que le hizo a su mamá, porque su papá era un mujeriego, vividor, etcétera. Y yo le decía, yo me burlaba de mi mamá, una mujer que dice, es increíble, tenía tiempo para alistarnos a nosotros, tenía tiempo para ayudarle al padre en la parroquia, atendía a mi papá como si fuera el mejor esposo del mundo. Y yo le decía, mamá, que usted no tiene dignidad, volvemos a la palabra, no tiene dignidad. Además ella le decía, usted nació con la dignidad muerta, mamá. Dice, usted nació con la dignidad muerta. Y ella en su lenguaje muy sencillo le decía, mija, Dios me ha mostrado que su papá, el demonio lo tiene amarrado como con cadenas, pero yo lo he amarrado con el rosario, y el demonio me lo jala para acá y yo me lo jalo para acá, y ella me lo jala para acá y yo me lo jalo para acá. Entonces dice, pero mamá, dice, usted toda buenecita, y aunque usted lo jala, él bien contento con las demás, con las demás mujeres. Dice, a usted ya no, en su cabeza no le cabe ni un cacho más. Y le dice, dices, mija, yo amo tanto a Dios, que ni siquiera a su papá le doy el derecho que me quite la paz que él me da. Eso es muy diferente. Que no te deja tu esposo, que no te deja tu esposa profundizar en la fe, tú te unes a él y ni siquiera tu esposo y ni siquiera tu esposa te puede quitar la paz de él. Y eso tarde que temprano terminas. El Señor se terminó convirtiendo. 7 años antes de morir se convirtió. Evidentemente Gloria Polo no fue suficiente para convertirse ella, porque decía, no, pues ya mi papá viejito, pues cualquiera, ya o sea, que siempre encontraba pretextos. Voy a la última parte de Tertuliano y dice, no hacen furtivamente la señal de la cruz, ni las acciones de gracia son temerosas, ni las bendiciones han de permanecer mudas. El canto de los salmos y de los himnos resuenan a 2 voces, y los 2 entablan una competencia para cantar mejor a su Dios. Lo peor que puede haber también son matrimonios, unos jóvenes que dicen, bueno, somos católicos, etcétera, pero hacen la señal de la cruz furtivamente, es decir, tiene una fe ritualista. No, mi novio es católico. ¿Sí es católico? ¿Por qué? Pues porque estará bautizado, porque su testimonio de vida no es. ¿Cómo se activa eso en el matrimonio y en el noviazgo? Es con lo que se llama amor de eros. Hay el amor de ágape, que es el que les acabo de hablar, de ofrenda total. Así tenemos que amar a Jesús. Pero el amor de eros, de ahí viene erótico, aunque ahora erótico significa algo morboso, pero eros significa sensorial, de los sentidos.
emocional, básicamente. Y dice el Papa Benedicto que Jesús tiene que ser amado con amor de ágape, así, totalmente, como los San Martín de Tours, que no quede nada en mí, todo tuyo, de ofrenda total, de una criatura a su Dios, dale. Pero dice, pero Jesús no solamente es Dios, es hombre verdadero, y en el cielo y por toda la eternidad no dejará de ser hombre verdadero. Por lo tanto, Jesús sigue teniendo sentimientos, y Jesús, de alguna manera, necesita nuestro amor sensible. ¿De qué manera entender esto? ¿Cuántos tienen un crucifijo en su hogar? Todos tendrán que tener un crucifijo, y un crucifijo en el cuarto, y no en la cabecera, enfrente, que lo primero que vea al despertarme sea Cristo crucificado, y lo primero que sea cuando me duerma Cristo crucificado, y cuando salga de mi casa tengo que ver a Cristo crucificado. Pero no solamente como adorno, de hecho no es un adorno, sino es una forma que me ayuda a amar a Jesús. Esta imagen que no es Jesús, pero representa a Él, me puede ayudar a amarlo sensiblemente. Porque Jesús está espiritualmente aquí entre nosotros en este mismo momento. ¿Alguien le puede dar un beso? No, porque está espiritualmente. Entonces, para eso nos sirven los sacramentales, las imágenes. Para eso yo puedo besar este crucifijo y decirle, Señor, te amo. Eres el amor de mi vida. Para quitar la fe ritualista de, tradición, lo mejor que puede ayudar es comenzar una relación sensible con Jesús. ¿Cuántos se acercan a un crucifijo y lo besan? ¿Cuántos delante del Santísimo, en silencio, pero le declaran, Señor, eres el amor de mi vida? No, se nos va en pura pedidera. No lo queremos, lo necesitamos, nada más. Pues para purificar esta fe tradicional hay que empezar a ser muy cariñosos con Jesús. No recuerdo a quién, me lo dijo un amigo, que supuestamente hay una vidente que Jesús en unos mensajes le dijo, dice, ¿quiénes se creen para creer que yo siendo Dios no necesito el cariño de mis criaturas? No, pues tú eres Dios, no te debe faltar nada, pero es hombre. Y como hombre merece, no solamente necesita, merece nuestro cariño verbal, de abrazo, etc. Eso, abrazar un crucifijo, sabiendo de que evidentemente esto no es el crucifijo, esto es madera, pero sabiendo a quien representa, nos ayudan. Por eso, en eso pobrecitos los protestantes. Pobrecitos los protestantes. Ellos no pueden amar con esa intensidad a Jesús. Porque mientras tengan problemas con las imágenes y digan que somos idólatras, que no diferencien entre una imagen y entre un ídolo, que no diferencien entre adoración y veneración, ellos no van a tener el gozo de usar los sacramentales. Inclusive con la Virgen, uno ve una imagen de la Virgen y tú dices, por ejemplo, yo soy mexicano, en teoría la imagen que más me tendría que motivar de la Virgen es la Virgen de Guadalupe, pero para mí es la Virgen de Sheshan, que es una Virgen china. Los que me siguen en redes sociales he puesto imágenes de eso. Es una Virgen que está pisando un dragón, a Satanás, y tiene al niño así levantado, como librándolo de él. Hermosísima esa Virgen. Esa Virgen, yo la veo y me sale un piropo de cariño a la Virgen y pido cariñosamente su intercesión. Entonces las imágenes, unas buenas imágenes nos ayudan, pero en las iglesias están muchas veces hasta quitando los crucifijos. ¿Por qué? Porque es más, con esta mentalidad del Feng Shui, que para que pinta las paredes de tal color, para que te dé buenas energías y que sea cuanta cosa, el Feng Shui lo primero que dice es, saca los crucifijos, porque es una imagen tan violenta que te puede dar malas energías. Qué coincidencia, Jesús crucificado estorba, pero no debe de estorbar. Inclusive, yo lo acabo de regalar, mi crucifijo, yo siempre traigo un crucifijo cargando. Es bueno traer un crucifijo. ¿Por qué? Porque continuamente yo voy caminando y lo puedo agarrar y le puedo dar un beso. ¿Creo que Jesús esa es la crucecita? No. Pero es una manera sensible, humana, de declararle mi amor al Señor en el día a día. Eso ayuda muchísimo. Y finalmente termina Tertuliano
termina diciendo, al ver y oír esto, o sea, todo lo que he dicho de Tertuliano, dice Tertuliano, al ver y oír esto, Cristo se llena de gozo y envía sobre ellos su paz. Y envía sobre ellos su paz. Bueno.